Tenemos nuevo formato de las Sprint 2023. Esto ya es inamovible, ¿eh? La cantinela se ha acabado ya. Llevamos semanas, meses, cómo o en qué condiciones se iba a correr este Gran Premio de Azerbaiyán. Bueno, pues ya lo sabemos. Ya sabemos cómo se va a correr los 6 grandes premios al sprint que tendremos esta temporada 2023. Nos guste más o menos, hay que acostumbrarse, hay que adaptarse porque esto es lo que hay. Pero lo que no entiendo, y ya digo que voy a ser bastante crítico en este vídeo, es que la FIA esté decidiendo esto a falta de horas para empezar el Gran Premio de Azerbaiyán. Imaginad a alguien que no esté acostumbrado a ver la Fórmula 1, se encuentre con esto y diga, ¿en serio? Cuando estamos a nada de que empiece Azerbaiyán, primera carrera al sprint de esta temporada, no sabemos cómo se va a correr, no sabemos qué va a haber viernes, sábado y domingo, gente que tiene ya las entradas, que no sabe qué se va a encontrar en los 3 días. Bueno, yo creo que esto refleja falta de seriedad y sobre todo un sentimiento de improvisación, de hacer las cosas sobre la marcha que le hace mucho daño a la Fórmula 1. Si bien es cierto que este deporte goza ahora de buena salud, estamos en un buen momento de la Fórmula 1, mucho interés, altas audiencias, hay cosas que yo creo que quizás por ineptitud de aquellos que rigen este deporte dejan bastante que desear. Pero también hay que darles al menos bueno, el beneficio de la duda por ver lo que nos podremos encontrar este fin de semana con este formato. Al menos las cosas están cambiando. Y con esto yo quiero desmarcarme totalmente del inmovilismo. Hay gente que quiere seguir teniendo a día de hoy la Fórmula 1 que teníamos en los 50. Esto es imposible. La Fórmula 1 cambia, evoluciona. Este deporte, a diferencia de otros, está en constante cambio. Esto sería impensable en cualquier otro deporte. Nos encontramos temporada a temporada, diferentes reglamentos, una adaptación constante de los equipos y de los propios aficionados que tienen que hacer un esfuerzo por entender, por comprender qué está pasando, ¿no? Y de informarse constantemente. Yo creo que eso es algo bonito, ¿no? Eso es algo característico de la Fórmula 1 que no debe perder. Por eso cuando estamos siempre buscando la excelencia, buscando nuevas formas de atraer nuevos aficionados, entendiendo también la mentalidad de la gente joven que se va sumando, es positivo que se busquen soluciones como los fines de semana al sprint. Creo que esto es así, creo que respecto a la gente que no quiere cambiar nada, ¿no? Los puristas habitualmente conocidos, ¿no? de la Fórmula 1, yo me quiero desmarcar de esta gente porque me parece que al final es importante siempre cambiar, pero cambiar para bien y también dando por hecho que siempre que buscamos el cambio va a haber críticas, ¿no? Va a haber cosas que nos gusten más o que nos gusten menos. Inicialmente lo que se había dicho de estos fines de semana al sprint a mí me había gustado. A mí me había gustado mucho, por ejemplo, esto que tenemos ya, esta estructura que hemos conocido de los fines de semana al sprint con un viernes en el que se decide todo lo que pasa el domingo, ¿no? Primeros libres, prácticamente única sesión que tenemos para probar cosas. Después, la clasificación tal y como la conocemos para la carrera del domingo. Y después llega una jornada totalmente apartada, ¿no? de lo que es el fin de semana, que únicamente afecta en el domingo, en que al final, si te cargas el coche, tienes que ponerlo a punto para la carrera del domingo, no te puedes olvidar. Pero lo que pasa en el sábado se queda en el sábado. Esto a mí me gustaba. Pero lo que no me gusta es esta sprint shutout, que luego tendremos que hablar bastante de ella porque a mí no me ha terminado de convencer y desde luego yo creo que la mayoría de gente que yo he leído tampoco. Y luego la carrera al sprint, ya sabéis, ¿no? Menos vueltas que la carrera tradicional, sin paradas en boxes, etc. Esto yo creo que es algo que ya sabíamos que no iba a cambiar y evidentemente lo que ha cambiado en positivo, ¿no? respecto a los últimos años ya lo ha hecho, que es un mayor reparto de puntos, para que haya más riesgo, para que haya más atrevimiento por parte de los pilotos en esta carrera al sprint. Han cambiado muchas cosas, ¿no? del formato al sprint en los últimos años, como por ejemplo precisamente eso. Al principio estaba ideado el sábado, la carrera al sprint, no como una carrera, sino como una quali, una clasificación para determinar las posiciones del domingo. Azerbaiyán, Austria, Bélgica, Qatar, Estados Unidos y Brasil son los 6 escenarios en los que tendremos carreras al sprint este año. Creo que es positivo que empecemos
en un circuito que a mí me gusta mucho como es Azerbaiyán, en el que pasan muchas cosas, en el que tenemos acción siempre y que de alguna forma la FIA creo que busca que el aficionado se quede con un buen sabor de boca después de Azerbaiyán. Sabe que aquí tiene posibilidades, ¿no?, de que este formato funcione porque hay más posibilidades de que sea entretenido, como por ejemplo aquí tenemos esta edición de 2021 en esa resalida final de la carrera que nos dejó a Hamilton fuera, lo arriesgó el todo por el todo y al final Checo se llevó la victoria. Uno de los recuerdos más imborrables que tenemos de este circuito, en el que insisto que han pasado muchas cosas, ¿no?, y que se nos suelen quedar grabadas en la cabeza. La gente, que normalmente es detractora, ¿no?, de los fines de semana al sprint, entiende que la carrera es, digamos, como algo intocable, ¿no?, algo que hay que respetar y dedicarle también el tiempo suficiente a analizar, que no se puede abusar, ¿no?, de tantas carreras. Pero es que realmente la realidad de la Fórmula 1 actual, de donde nos quiere llevar Stefano Domenicali, es a un calendario mucho más abultado, ¿no? Tenemos 23 ahora, pues llegando prácticamente a 30 grandes premios con las incorporaciones que ya se están preparando para próximos años. Veremos a ver, por ejemplo, dónde queda Colombia, Corea del Sur, Vietnam, ¿no?, que estaba ahí un poco esa posibilidad siempre latente. Y eso, nos guste o no, va a ir acompañado de más fines de semana al sprint, que van a aumentar, cada vez va a haber más. Si tenemos 6 ahora, pues esto parece que va a continuar acompañándonos. Por eso es importante que el formato funcione, que nos guste, que nos convenza a todos y no que tengamos dudas respecto, en mi caso, a este shootout, que creo que ha sido lo peor del nuevo formato. Entiendo perfectamente la obsesión por tener 2 carreras por Gran Premio, ¿no? Ración doble de espectáculo, más emoción, 2 salidas al menos, más opciones para todo el mundo, opción también de que pilotos diferentes pesquen puntos. Pero al final viene a ser una mini carrera con personalidad propia, ¿no?, reducida a la mitad en tiempo, 150 kilómetros, en los que no tienes paradas en boxes, ¿no? Tiene su propio carisma. Pero ¿qué sentido tiene tener 2 qualis? Decidme, porque yo de verdad no lo entiendo, y es al final el cambio sustancial con respecto a las sprint de 2022, que ahora tenemos 2 qualis, antes una. 2 qualis exactamente iguales en cuanto a formato. ¿Qué puede aportar eso? Y mira que las qualis, Q1, Q2, Q3, este formato es de lo que más gusta al aficionado. Conocemos por encuestas desde hace años que está muy bien valorado por el aficionado, pero os digo una cosa, hasta de lo bueno uno se cansa, ¿eh? Es el pecado de las sprint de este año, que no han tenido en cuenta que puede resultar repetitivo tener 2 qualis, ¿no? Porque si te pierdes una, bueno, pues ya estás viendo otra. No es lo mismo que la carrera, ¿no?, que al final tiene esa personalidad propia que hace que no te quieras perder ninguna carrera, ¿no? Si hay una carrera yo me quedo viéndola, pero la quali, ¿qué sentido tiene que haya 2? Me parece que habría sido mucho más interesante el regreso de las qualis a vuelta lanzada, ¿no? Esas qualis a una vuelta que tanto nos gustaban de 2005 para atrás, ¿no?, y que de alguna forma también le daban su cuota de protagonismo a cada piloto, que no siempre eran justas porque entraban en juego las condiciones climatológicas, pero que tenerlas de nuevo, ¿no?, ese guiño al pasado, habría sido bastante interesante, ¿no? Y al final la mayoría de pilotos de la parrilla no sabe lo que es competir bajo ese formato. Habría sido un aliciente para que la gente se quedara y tuviera el interés de ver los sábados al completo, no solo la carrera al sprint. Pero en definitiva nos hemos encontrado con esto, con este sprint shootout en el que tenemos Q1, Q2 y Q3, lo único que reducidas un poquito en tiempo, en las que los 5 coches más lentos se van cayendo hasta llegar a la Q3, y el único cambio importante, el único aliciente que puede llamar la atención del aficionado, fijaos, es que tienes que utilizar obligatoriamente neumático medio en Q1, medio en Q2 y blando en Q3, ojo, estamos descubriendo la pólvora, blando en Q3. Mira que habría sido mucho más interesante, por ejemplo, poner
blando en Q1, medio en Q2, duro en Q3, ¿no? O duro en las 3 Qs, ¿no? Y sin embargo nos ponen, bueno, yo creo que una configuración bastante razonable, racional y comprensible, ¿no? Y que va a alterar muy poquito las cosas. Esto es lo que toca, ¿no? Esto es lo que nos vamos a encontrar, ya digo, a lo que nos vamos a tener que acostumbrar. Y yo no lo entiendo. Para mí la Fórmula 1 se ha quedado a medias. En el intento de que esto fuera algo rompedor, algo transgresor y algo diferente a lo que conocíamos respecto al año pasado, de verdad, ¿para este viaje hacían falta estas alforjas? ¿Era necesario romperse tanto la cabeza para que al final lo que nos queden son 2 qualis? Yo espero equivocarme, creo que al final también va a ayudar mucho a Azerbaiyán. Ya digo que es un escenario muy positivo para encontrar esto, para este formato que se estrena aquí, pero no le veo ningún sentido. Cambiar, sí. Evolucionar, sí. Crecer, sí. Buscar cosas nuevas me parece fantástico, pero siempre desde el sentido común, porque si hay algo que sabes que no va a funcionar, ahí ya directamente te estás equivocando, y creo que la mayoría estamos de acuerdo en que tener 2 qualis va a ser repetitivo y que va a restar interés a la máxima competición. Al menos esa es mi opinión. ¿Cuál es la vuestra?